Hola chicos de grado séptimo. Vamos a grabar el video correspondiente para esta semana. eh, pero en este video vamos a incluir lo que vimos en la clase virtual, la última clase virtual que vimos, que fue el taller 3. En este video vamos a agregar taller 3. Para los chicos que no pudieron asistir a la clase virtual y que además no asisten presencialmente, pues entonces es necesario dejar grabado este tema. El taller 3 pues se trata de multiplicaciones entre números enteros, multiplicaciones y divisiones. Y aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, que es la ley de los signos, que está en la cartilla, que está acá. La ley de los signos, que funciona para la división y también funciona para la multiplicación. Es la misma ley. Entonces, cuando multiplicamos dos números positivos, nos va a dar un resultado positivo. Cuando multiplicamos dos números negativos, nos va a dar un resultado positivo. Y cuando los signos son cambiados, contrarios, más por menos o menos por más, el resultado siempre va a ser negativo. Entonces, repito, cuando los signos son iguales, el resultado va a ser positivo, y cuando son diferentes, el resultado va a ser negativo. Esto para la multiplicación y también para la división. Es decir, que si divido un número positivo entre un número positivo, me va a dar el resultado positivo. Pero si al contrario divido un número positivo entre un número negativo, pues me va a dar negativo. Y si divido un número negativo entre otro número negativo, el resultado va a ser positivo. Acá están los ejemplos. Menos 45 dividido en menos 9 va a dar 5. Y 18 dividido en menos 3 me va a dar menos 6. Se hace la división normal, pero se agrega el signo correspondiente. ¿Ok? Entonces allí está con el taller y los ejercicios que vamos a realizar. Antes de realizar el taller es importante aclarar algo, y para eso vamos a utilizar nuestro tablero. Tenemos que aclarar algo respecto a la multiplicación, la forma como la escribimos. Ejemplo, inicialmente cuando estamos en primaria o incluso en sexto, pues colocamos la multiplicación, por ejemplo, 2 por 3 igual 6. Utilizamos el signo por como una X para establecer la multiplicación. Pero teniendo en cuenta que el otro año ustedes van a trabajar álgebra y allí se utilizan letras que van a representar números, entonces se podría llegar a confundir. Por lo tanto, después la multiplicación pasó de la X o el por a un punto. Entonces también encontrábamos 2 por 3 como separadas con un punto. Sin embargo, también se podría llegar a confundir esta multiplicación, porque si olvidamos escribir el punto, pues nos quedaba como 23, en este caso este número. Entonces para ello podemos utilizar los paréntesis como incluso colocando acá el 2 entre paréntesis y el 3 entre paréntesis. Esto significa que estos dos números se están multiplicando. Es decir, que cuando encontremos dos paréntesis unidos y entre ellos no hay voy a colocar acá con rojo, cuando no hay un más acá o menos entre ellos, entonces significa que se están multiplicando. Incluso si encontramos lo siguiente, un número unido a un paréntesis, también significa que se está multiplicando. Por ejemplo, 2 entre paréntesis 3 significa que se está multiplicando. Entonces, eh, esta sería como la forma como vamos a escribir la multiplicación. Correcto. Ahora, además de la multiplicación, que ya lo explicamos, entonces también hay que recordar lo siguiente: por la ley de los signos, cuando encontramos un paréntesis que está precedido o antes del paréntesis hay un signo menos, al multiplicar ese signo con los signos del paréntesis, por ejemplo, si tuviéramos 7 más 4 dentro del paréntesis, entonces
al realizar la operación que está dentro del paréntesis, nos quedaría 7 más 4 11, ¿verdad? Positivo. Pero al romper el paréntesis, es decir, al quitar el paréntesis, porque lo debemos quitar en algún momento, entonces ese 11 positivo pasará a ser negativo. Es decir, que si antes de un paréntesis encontramos un signo menos, al quitar el paréntesis, lo que está dentro del paréntesis va a cambiar de signo. En este caso, si es positivo, pasa a negativo. Si estuviera negativo, pasaría a positivo. Ya vamos a ver un ejemplo. Hagamos acá un ejemplo. Menos. Y acá dentro del paréntesis coloquemos 5 menos 8. ¿Correcto? Como ya vimos en la clase anterior, 5 menos 8 sería menos 3. Recuerden que se hace una resta normal, pero el resultado va a ser negativo porque el signo negativo, el número negativo es el mayor. Entonces haríamos una resta normal, pero el resultado sería negativo. Entonces, al romper el paréntesis, ese menos, este menos que está acá dentro del paréntesis, cambiaría a positivo. Entonces, ¿por qué? Porque menos por menos es positivo, más. Pero no le colocamos más 3 porque bueno, no hay, se lo podemos colocar o se lo podemos dejar sin signo, porque cuando un número no tiene signo significa que es positivo, o pues se lo podemos dejar, como ustedes prefieran o como el ejercicio lo requiera. Entonces, así como lo hicimos en la clase virtual, voy a desarrollar algunos ejercicios del taller y voy a dejar algunos para que los chicos que no lo han hecho, lo han realizado, lo hagan en sus casas. Entonces empecemos por ejemplo con el primer ejercicio que es menos 8 por 4 más 42 por menos 7. Bueno, en este momento es bueno aclarar que cuando tenemos varias operaciones aritméticas consecutivas, la primera, la más importante que se va a realizar inicialmente son las multiplicaciones. Enseguida, si hay divisiones, realizamos divisiones. Y por último hacemos las sumas y restas que nos queden para realizar. Entonces aquí vamos a realizar inicialmente menos 8 por 4 y 42 por menos 7 para luego sumar los resultados. Entonces vamos a realizarlo en nuestro tablero. Correcto, entonces empezamos menos 8 por 4, como es menos por más, vamos a encontrar que es menos el resultado. Menos por más da menos, entonces 4 por 8 32, correcto. 4 por 8 da lo mismo que 8 por 4, es lo mismo. 32. Vamos a hacer mejor estos números. Correcto. Más, es este más de acá. Y ahora 42 por menos 7. Fíjense que es positivo por negativo, nos va a dar negativo el resultado. Pero como no podemos dejar dos signos acá seguidos, entonces ahí aplicamos la ley de los signos, más por menos, en total nos va a quedar menos. Entonces quitamos estos dos signos y dejamos el menos. Y hacemos la multiplicación, ahora sí, 42 por 7. La podemos realizar aparte y ya nos da 294. 294. Y ahora ya estamos en terrenos que hemos trabajado en las clases anteriores, incluso en el video anterior. Para los chicos que tengan algunas dudas, en el video, en la descripción del video, dejo el enlace del video anterior para que se orienten. Menos 32 menos 294 es como si estuviéramos sumando deudas, es decir, vamos a sumar números negativos. Hacemos una suma normal, pero el resultado va a ser negativo porque estamos sumando deudas. Entonces, hacemos la suma de 294 más 32, hacemos ahí mentalmente 326. Entonces allí sería menos 326 y este sería el resultado del primer ejercicio. ¿Correcto? Entonces ahora, por ejemplo, vamos a hacer menos 12 por menos 12
A ese resultado le vamos a restar el resultado de 24 dividido 6. Vamos a hacer el ejercicio número 2. Correcto, entonces aplicamos menos por menos, sería positivo, 12 por 12, 144. Ahora menos, que sería este menos, y esperamos a ver cuánto es qué signo nos aparece acá. Como son dos números positivos, 24 dividido en 6 nos da 4, positivo, sería acá positivo, con el negativo, pues en total nos daría negativo, ¿verdad? Entonces vamos a dejar el negativo. Acá, esperamos un momentito, lo quitamos. ¿Listo? Y entonces sería 24 dividido en 6 nos daría 4. En total serían 144 menos 4 igual a 140. Ese sería el resultado del ejercicio número 2. Correcto, entonces sigamos. Vamos a plantear la estrategia de resolución de este problema que dice de la siguiente manera: al conectar un refrigerador, la temperatura desciende 2 grados centígrados cada 5 minutos. Si se enchufa a las 7 de la mañana, las 7 a.m., y la temperatura es de 24 grados centígrados, entonces, ¿qué temperatura marcará a las 7:30 de la mañana y a las 9 de la mañana? Otra pregunta es: ¿a qué hora alcanza los 0 grados centígrados? Y otra: ¿a qué hora alcanza los menos 10 grados centígrados? Entonces vamos a dejar planteada la estrategia de resolución para que la puedan resolver en su casa. Bueno, entonces el dato principal que nos ofrece el problema es que la temperatura desciende, o sea, baja. Desciende quiere decir que baja la temperatura 2 grados centígrados o Celsius, también se llaman Celsius, cada 5 minutos. Entonces, para llevar una cuenta, podemos hacer lo que se llama una tabla en matemáticas, que es como una comparación acá entre magnitudes, o sea, cantidades. Y entonces acá podemos colocar, arrancamos a las 7 de la mañana. Bueno, coloquémosle los títulos a la tabla, como para saber qué es lo que estamos contando allí. Entonces vamos a colocar acá temperatura. Vamos a colocarle una T, para que sepamos que es temperatura. Y acá le vamos a colocar hora. No, bueno, deberíamos hacerlo al contrario. Mejor colocar acá la hora. Hora, escribámosle hora. Hora. ¿Listo? Y acá vamos a colocar la temperatura que corresponde a esa hora. Colocarlo en minúscula. Temperatura. ¿Correcto? Entonces, empecemos. Dijeron que el refrigerador lo habían conectado a las 7 a.m. 7 a.m. Vamos a hacer esto bien. Acá colocamos 7 a.m. y la temperatura era de 24 grados. Entonces, como nos dicen que cada 5 minutos desciende 2 grados, entonces verificamos a las 7:05, 7:05. A las 7:05, entonces, ¿cuántos grados habían? Si comenzamos en 24, ¿cuántos grados tenemos? Entonces serían 22. Vamos a hacer esto bien. 22 grados, porque descendió 2 grados. Correcto. Y luego haríamos a las 7:10. A las 7:10, ¿qué temperatura tendríamos? Entonces ya sería menos 2, sería 20 grados.
y así sucesivamente hasta llegar a las 9 de la mañana. Entonces ustedes en su casa hacen la tabla completa. A las 7:15 tendríamos 18 grados. Hacen su tabla completa y responden las preguntas. Obviamente recuerden que si cuando lleguen a cero, o sea, que sea 0 grados centígrados, si sigue descendiendo, entonces ya sería grados bajo cero, o sea, -2, -4, -6, -8, etcétera. ¿Correcto? Entonces con esto terminamos lo que era el tema número 3. El tema número 3. Y ahora vamos a pasar al tema número 4.